Filosofía del derecho, por Friedrich Hegel. 5. Introducción. 3. El derecho es positivo en general. Inciso A. Por la forma de tener vigencia en un Estado. Esta autoridad legal es el comienzo para el conocimiento del mismo, la ciencia positiva del derecho. Inciso B. En cuanto al contenido, este derecho recibe un elemento positivo. Alfa, del particular carácter nacional de un pueblo, del grado de su desenvolvimiento histórico y de la conexión de todas las relaciones que pertenecen a la necesidad natural. Beta, por la necesidad con que un sistema de derecho legal debe encerrar la aplicación del concepto universal a la naturaleza particular de los objetos y de los casos, que se da desde afuera. Aplicación que no es ya pensamiento especulativo y desenvolvimiento del concepto, sino abstracción del entendimiento. Gamma, por las determinaciones últimas requeridas por la decisión en la realidad. Cuando al derecho positivo y a las leyes se contraponen el sentimiento del corazón, el impulso y lo arbitrario, por lo menos, no puede ser la filosofía la que reconozca tal autoridad. Que la opresión y la tiranía puedan ser elementos del derecho positivo es contingente a él y no afecta su naturaleza. Será expresado más adelante en los números 211 al 14, el momento en el cual el derecho debe transformarse en positivo. Aquí solo han sido apuntadas las determinaciones que allí se dan, para señalar los límites del derecho filosófico y para descartar, desde luego, la opinión eventual o más bien la pretensión de que pueda surgir el desenvolvimiento sistemático del mismo, un código positivo tal, esto es, como tiene necesidad el Estado real. Confundir la circunstancia de que el derecho natural o derecho filosófico es distinto del positivo, con que ambos sean recíprocamente opuestos y contrarios, sería un gran equívoco. Más bien, uno y otro están entre sí en la misma relación que la instituta con las pandectas. Respecto al elemento histórico en el derecho positivo, mencionado al comienzo del parágrafo, Montesquieu ha expresado el verdadero criterio histórico, el legítimo punto de vista filosófico, de considerar la legislación en general y sus determinaciones particulares, no aislada ni abstractamente, sino por el contrario, como momentos que dependen de una totalidad, en conexión con todas las demás determinaciones que constituyen el carácter de una nación y de un periodo. Conexión en la que aquellas adquieren su genuino significado, así como con tal medio su justificación. Considerar lo fenoménico manifestarse en el tiempo y el desenvolvimiento de las determinaciones jurídicas, semejante esfuerzo puramente histórico, así como el conocimiento de sus consecuencias naturales que se originan de la comparación de las mismas con las relaciones jurídicas preexistentes, tiene en su propia esfera su mérito y su dignidad, y no guarda relación con la consideración filosófica. Esto es, en cuanto el desarrollo sobre bases históricas no se confunde enteramente con el desenvolvimiento del concepto, y el esclarecimiento y la justificación históricos no se amplían hasta la significación de una justificación eficaz en sí y por sí. Esta distinción, que es muy importante y que en virtud hay que mantener firmemente, es a la vez muy evidente. Una prescripción jurídica puede manifestarse por las circunstancias y desde las instituciones jurídicas preexistentes como plenamente fundada y consecuente, y sin embargo ser en sí y para sí injusta e irracional. Como una multitud de disposiciones del derecho privado romano que resultaban completamente consecuentes para instituciones como la patria potestad romana o el matrimonio. Pero aún así, las disposiciones del derecho justas y racionales, una cosa es demostrarlo, lo que solo puede ser realizado por medio del concepto, y otra cosa es explicar la historicidad de su aparición, las circunstancias, los casos, las necesidades y los acontecimientos que han originado su institución. Semejante demostración y conocimiento pragmático de las causas históricas cercanas o lejanas frecuentemente se denomina explicar, o más comúnmente concebir, en la creencia
que con esa demostración de la historicidad se haya realizado todo, o por lo menos lo esencial, que es lo único importante para concebir la ley o una institución jurídica, mientras que lo verdaderamente esencial, el concepto de la cosa, no ha sido aquí puesto en discusión. Así, se suele hablar de los conceptos jurídicos romanos o germanos, de los conceptos jurídicos tal como son instituidos en este o aquel código, mientras que aquí no se discuten para nada los conceptos, sino únicamente prescripciones jurídicas generales, principios intelectivos, reglas, leyes y cosas semejantes. Por el descuido de esta distinción se llega a alterar el punto de vista y a transformar la pregunta por la verdadera justificación, en una justificación a base de circunstancias, consecuencias y presuposiciones, que en sí mismas quizás sean poco apropiadas, etc. Y, en general, a poner lo relativo en lugar de lo absoluto, y la apariencia exterior en lugar de la naturaleza de la cosa. A la justificación histórica, cuando confunde el aparecer externo con el surgir del concepto, le sucede inconscientemente realizar en ese caso lo contrario de lo que se propone. Si al surgir una institución se muestra, bajo determinadas circunstancias, completamente de acuerdo al fin y necesario, y por lo tanto realizase lo que el punto de vista histórico exige, si esto debe servir como una justificación general de la materia misma, se concluye más bien lo contrario. Esto es, que cuando tales circunstancias no existan ya, la institución ha perdido su significación y su derecho. Así, por ejemplo, si para la conservación de los conventos se ha hecho valer su utilidad respecto al cultivo y población de los terrenos áridos, como para la conservación de la erudición por medio de la enseñanza y de la copia de documentos, etc., y si este valor ha sido considerado como fundamental y decisivo para su conservación, se sigue de esto más bien que los conventos, en circunstancias completamente distintas, se habrían tornado, al menos en este sentido, superfluos e inútiles. Ubicándose en esferas distintas, por una parte, la significación histórica, la exposición y la explicación histórica del origen de alguna cosa, y por otra, el criterio filosófico, igualmente, del surgir y del concepto de la cosa, pueden mantener recíprocamente, por eso, una posición imparcial. Pero ya que, además, no mantienen siempre en el campo científico esa posición pacífica, cito aún algo que se relaciona con ese asunto, tal como aparece en el Tratado de Historia del Derecho Romano del señor Hugo, F.R. von Hugo, romanista, 1764-1844, de lo cual puede deducirse, a la vez, una demostración ulterior de esa clase de antítesis. El señor Hugo alega en su libro, quinta edición, número 53, que Cicerón alaba las 12 tablas con una mirada de reojo a los filósofos, pero que el filósofo Favorino las trata en forma igual, como desde entonces más de un gran filósofo ha tratado el derecho positivo. El señor Hugo, al fin y al cabo, allí mismo expresa la respuesta, de modo definitivo, a semejante trato, porque Favorino comprendía las 12 tablas tan poco como estos filósofos el derecho positivo. Por lo que respecta a la censura al filósofo Favorino, por parte del jurisconsulto Sexto Cecilio en Helio Noti Attice 21.1, ella expresa ante todo el permanente y verdadero principio de la justificación de lo meramente positivo en base al contenido intrínseco. Non ignoras, dice muy bien Cecilio a Favorino, legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus, ad pro utilitatum presentium ratonibus proque viturum. Estas leyes son positivas en cuanto que tienen, en general, su significación y oportunidad en circunstancias dadas. Por lo tanto, solo poseen un valor histórico, por lo cual también son de naturaleza transitoria. La sabiduría de los legisladores y de los gobiernos, en lo que han hecho para las condiciones dadas y establecidas acerca de la situación de la época, constituye algo en sí y pertenece a la valoración de la historia,
por la cual será más profundamente reconocida cuanto más sea asistida esa apreciación por un punto de vista filosófico. Respecto a las posteriores justificaciones de las 12 tablas contra Favorino, quiero, sin embargo, citar un ejemplo, porque Cecilio emplea allí el perenne engaño del método intelectivo y de su argumentar, es decir, de aducir para una mala causa una buena razón, y creer haberla justificado con ello. Para justificar la horrenda ley que daba derecho al acreedor, después de transcurrido el plazo, para matar al deudor o venderlo como esclavo, y más aún si los acreedores eran varios, de cortárselo en pedazos y repartírselo entre ellos, de modo que si alguno hubiese cortado de más o de menos, no debía originarle por esto ningún perjuicio jurídico, cláusula que el Shylock de Shakespeare en El Mercader de Venecia hubiese utilizado en su beneficio y aceptado con mucha satisfacción. Cecilio alega la buena razón de que la confianza y el crédito se aseguran tanto más así y que precisamente en razón del horror de la ley no se ha podido jamás llegar a la aplicación de la misma. A su descuido no escapa solamente aquí la reflexión de que justamente con esa prescripción se anula aquel propósito de la seguridad, de la confianza y del crédito, sino también lo que él mismo cita inmediatamente después en un ejemplo de la fallida eficacia de la ley sobre el falso testimonio, a causa de su pena excesiva. Pero no debe prescindirse de lo que el señor Hugo quiere, al sostener que Favorino no ha entendido la ley, porque cualquier escolar es capaz, por cierto, de entenderla, y el mencionado Shylock habría comprendido aún mejor aquella cláusula tan desventajosa para él. Por entender, el señor Hugo debió comprender solo la forma intelectiva que se satisface ante una ley semejante en base a una buena razón. Por lo demás, un filósofo puede confesar sin avergonzarse una incomprensión como la probada allí mismo por Cecilio a Favorino. Esto es, que cuando se dice en la ley que solo un jumentum y no una arcera se debe proporcionar a un enfermo para llevarlo como testigo ante el juez, debe significar no solo un caballo, sino también un coche o un carro. Cecilio pudo deducir de esta prescripción legal una prueba más de la perfección y precisión de las leyes antiguas, es decir, que hasta para la declaración de un testigo enfermo ante el juez se extendían las disposiciones, no solo hasta la distinción entre un caballo y un carro, sino hasta preocuparse de coche y carro, entre uno tapizado y muelle y otro menos cómodo, como Cecilio interpreta. Por lo tanto, se tendría que elegir entre el rigor de aquella ley o la insignificancia de semejantes disposiciones. Pero sostener la futilidad de tales cosas, y sobre todo de las doctas aclaraciones de las mismas, constituiría una de las más grandes ofensas a esta y a cualquier otra erudición. Pero el señor Hugo, en el citado tratado, llega también a hablar de la racionalidad con referencia al derecho romano, y en esto me ha llamado la atención lo siguiente. Después que él mismo ha dicho al tratar del periodo de tiempo que transcurre desde el origen del Estado hasta las 12 tablas, en los números 38 y 39, que en Roma se tenían muchas necesidades y se estaba constreñido a trabajar, para lo cual se aprovechaban como auxiliares, como ocurre entre nosotros, animales de tiro y de carga, que el terreno era un alternar de colinas y valles y que la ciudad estaba sobre un collado, etc. Cita con la cual quizás ha querido alcanzar la significación literal de la idea de Montesquieu, pero que difícilmente se encontrará desarrollado su espíritu. Y luego alega en el número 40 que la situación jurídica estaba muy lejos, todavía de satisfacer las más elevadas exigencias de la razón. Completamente exacto. El derecho de familia romano, la esclavitud, etc., no satisfacían ni las exigencias más mínimas de la razón. Pero para los siguientes periodos, el señor Hugo se olvida indicar si en algún periodo y en el cual el derecho romano ha satisfecho las supremas exigencias de la razón.
Sin embargo, en el número 289 se dice de los juristas clásicos en el periodo del más alto desenvolvimiento del derecho romano como ciencia, que se ha observado desde hace largo tiempo que los juristas clásicos se habían formado según la filosofía. Pero pocos saben, sin embargo, ahora, con las muchas ediciones del libro del señor Hugo, lo saben otros más, que no hay ninguna clase de escritores que por rigurosa deducción de los principios merezcan tanto como los juristas romanos ser colocados al lado de los matemáticos, y por una absoluta conspicua peculiaridad en el desenvolvimiento de los conceptos al lado del moderno fundador de la metafísica, Kant. Y este mismo hecho se comprueba con la notable circunstancia de que en ningún escritor se plantean tantas tricotomías como en los juristas clásicos y en Kant. Aquel ser consecuentes, ensalzado por Leibniz, ciertamente es una cualidad esencial de la ciencia jurídica, como la de las matemáticas y de toda otra ciencia intelectiva. Pero ni con la satisfacción de las exigencias racionales, ni con la ciencia filosófica tiene algo que ver esa clase de deducción. Pero además de esto, hay que considerar la falta de consecuencia rigurosa de los jurisconsultos romanos y de los pretores como una de las más grandes virtudes, como aquella por la que se apartaron de las instituciones injustas y abominables y se vieron constreñidos a imaginar callide y vanas distinciones verbales, como llamar bonorum possessio, o lo que era, sin embargo, una herencia y hasta un subterfugio necio, y una necedad es igualmente la falta de consecuencia, para salvar la letra de las 12 tablas, tal como en virtud de la ficción, el de que una filia sea un filus. Pero es ridículo parangonar a los juristas clásicos con Kant, a causa de algunas divisiones tricotómicas, más aún según los ejemplos citados en el mismo lugar, observación quinta, y ver llamada a una semejante cosa, desenvolvimiento de los conceptos.